Toma una pastilla por día. Eso le dijo el médico. Nada raro. La compras en la farmacia. La tomás con un vaso de agua. Y seguís con tu vida. Ahora imagina que, al día siguiente, en el desayuno decidís hacer algo un poco más saludable. En lugar de tomar jugo de naranja, te servís un vaso de jugo de pomelo. Natural. Recién exprimido. Después de todo, es fruta. ¿Qué podría salir mal? Lo que casi nadie sabe es que ese simple cambio puede hacer que un medicamento completamente seguro deje de comportarse como fue diseñado. En algunos casos, la cantidad de medicamento que termina circulando por tu sangre puede duplicarse, triplicarse, o incluso llegar a niveles peligrosos. Y lo más inquietante, es que el problema no está en el medicamento. Tampoco en el pomelo. Está en una reacción silenciosa que ocurre dentro de tu intestino. Una reacción que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. De hecho, durante años los médicos tampoco la conocían. Y el descubrimiento ocurrió casi por accidente. En la década de 1980, un grupo de investigadores estaba realizando un estudio sobre un medicamento para la presión arterial. Necesitaban ocultar el sabor del alcohol que utilizaban durante el experimento. Así que mezclaron la bebida con jugo de pomelo. Nada más. El pomelo no era parte del estudio. Era solamente un ingrediente para mejorar el gusto. Pero cuando analizaron los resultados, algo no cerraba. Los pacientes tenían cantidades muchísimo más altas del medicamento en sangre de lo esperado. Al principio pensaron que era un error. Repitieron el experimento. Volvieron a obtener lo mismo. Revisaron las dosis, los análisis, los equipos. Todo estaba bien. Hasta que alguien hizo la pregunta correcta. ¿Y si el problema no era el medicamento? ¿Y si era el jugo? Y eso abrió una de las investigaciones más curiosas de la medicina moderna. Porque resultó que una fruta completamente común podía modificar el efecto de decenas de medicamentos diferentes. Algunos para el colesterol, otros para la presión arterial, medicamentos para la ansiedad, para el corazón, incluso algunos inmunosupresores usados después de un trasplante. Y cuanto más investigaban, más larga se volvía la lista. Pero acá viene la parte realmente extraña. El pomelo no vuelve tóxicos a los medicamentos. Ni los mezcla con algún veneno. Hace algo mucho más ingenioso. Hace que tu propio cuerpo deje de defenderse de ellos. Y para entender cómo una fruta puede lograr semejante cosa, primero hay que conocer a uno de los empleados más importantes de tu organismo. Uno que trabaja las 24 horas del día. Y del que casi nadie escuchó hablar. Imagina que tu intestino no es solamente un tubo por donde pasa la comida. Imagínalo como la aduana de un aeropuerto. Todo lo que comes, todo lo que tomas, y también todos los medicamentos, tienen que pasar por un control antes de entrar al resto del cuerpo. Y ahí trabaja un empleado muy particular. Su nombre parece el código de una contraseña de Wi-Fi. CYP3A4. Sí, es un nombre horrible. Pero hace un trabajo increíblemente importante. Cada día, millones de moléculas atraviesan tu intestino. Algunas son nutrientes. Otras son medicamentos. Y la función de esta enzima es revisar una por una. A algunas las deja pasar. A otras las modifica. Y a muchas las desarma parcialmente antes de que lleguen a la sangre. Pénsalo como un guardia de seguridad. Cada medicamento que intenta entrar tiene que mostrar su identificación. El guardia lo inspecciona. Y, si hace falta, le quita una parte antes de dejarlo seguir. Por eso, cuando un laboratorio desarrolla un medicamento, ya sabe que una parte de la dosis nunca va a llegar al resto del cuerpo. No porque se pierda, sino porque este guardia la elimina durante el camino. Y acá aparece el pomelo. Porque el pomelo no pelea contra el medicamento. Ni lo transforma. Ni lo vuelve venenoso. Va directamente contra el guardia. Dentro del pomelo existen unas sustancias naturales llamadas furanocumarinas. No hace falta que recuerdes el nombre. Lo importante es lo que hacen. Cuando llegan al intestino, se unen a esa enzima. Y la bloquean. Es como si alguien encerrara al guardia de seguridad en un cuarto y le dijera: hoy no trabajas. A partir de ese momento, los medicamentos empiezan a pasar sin que nadie los controle.
Y eso significa que una cantidad mucho mayor llega a la sangre. No porque hayas tomado más pastillas. Tomaste exactamente la misma dosis. Lo que cambió fue la cantidad que logró atravesar el control. Es como pagar una autopista. Normalmente hay 10 cabinas de peaje que frenan el tránsito. Pero, de golpe, todas las barreras se levantan al mismo tiempo. La cantidad de autos que pasa por minuto se dispara. Con los medicamentos ocurre algo muy parecido. Y hay un detalle que hace todo esto todavía más sorprendente. Mucha gente cree que alcanza con esperar un par de horas. Tomar el remedio. Y después tomar el jugo de pomelo. Pero no funciona así. Porque el pomelo no distrae temporalmente a la enzima. La destruye. El cuerpo necesita fabricar enzimas nuevas para reemplazar las que dejó fuera de servicio. Y eso puede tardar entre 24 y 72 horas. Es decir, un solo vaso de jugo puede seguir alterando el efecto de algunos medicamentos incluso al día siguiente. O 2 días después. Y ahí entendés por qué los médicos insisten tanto con esta advertencia. No porque el pomelo sea una fruta peligrosa. De hecho, para la enorme mayoría de las personas es una fruta perfectamente saludable. El problema aparece únicamente cuando coincide con determinados medicamentos. Y esa coincidencia puede cambiar por completo la dosis que realmente recibe tu organismo. Pero hay algo que hace esta historia todavía más interesante. Si llegaste hasta acá, probablemente estés pensando, bueno, entonces simplemente dejo de tomar jugo de pomelo cuando tomo un medicamento. Y, en muchos casos, eso es exactamente lo que recomiendan los médicos. Pero no porque el pomelo sea una fruta peligrosa. Todo lo contrario. Está lleno de vitamina C, fibra y antioxidantes. Para la enorme mayoría de las personas, es un alimento completamente saludable. El problema aparece cuando coincide con medicamentos que dependen de ese guardia, del que hablamos hace un rato. Y ahí es donde una fruta completamente normal puede cambiar el resultado de un tratamiento. De hecho, hoy se conocen más de 80 medicamentos que pueden interactuar con el pomelo. No todos producen consecuencias graves. En algunos casos el efecto es pequeño. En otros, puede aumentar tanto la concentración del medicamento que aparecen efectos secundarios importantes. Desde mareos, hasta alteraciones del ritmo cardíaco, hemorragias, o daños musculares, dependiendo del medicamento. Y por eso, si el prospecto o tu médico te dicen que evites el pomelo, no es una sugerencia. Es parte del tratamiento. Pero esta historia todavía tiene un último giro. Porque el pomelo ni siquiera está solo. Otros cítricos, como el pomelo de Seville, naranja amarga, y, en menor medida, algunos híbridos como el tangelo, también pueden producir interacciones similares en determinados medicamentos. Es decir, el verdadero problema nunca fue una fruta. El problema era un mecanismo que estuvo funcionando dentro de tu cuerpo toda tu vida. Y que probablemente nunca habías notado. Pensá en esto. Mientras desayunabas. Mientras tomabas una pastilla. Mientras seguías con tu día. Miles de enzimas estaban trabajando para decidir qué podía entrar y qué no. Sin hacer ruido. Sin que te dieras cuenta. Y alcanza una fruta para cambiar ese equilibrio. Eso también explica por qué la medicina moderna insiste tanto en algo que muchas veces pasamos por alto. Cuando un médico pregunta, ¿qué medicamentos tomas? En realidad falta otra pregunta igual de importante. ¿Qué solés comer o tomar? Porque los medicamentos no funcionan aislados. Funcionan dentro de un organismo. Y ese organismo está interactuando con todo lo que entra en él. Así que la próxima vez que escuches que alguien dice, ¿cómo una fruta me va a hacer mal? Ya sabes que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es otra. ¿Qué está haciendo esa fruta con mi cuerpo antes de que el medicamento llegue a la sangre? Y esa puede ser la diferencia entre que un tratamiento funcione exactamente como fue diseñado. O que tu organismo reciba una dosis completamente distinta sin que nadie lo note. Así que no. Un pomelo no anda por ahí matando gente. Pero si coincide con el medicamento equivocado, puede convertir una dosis normal en una dosis peligrosa. Y por eso, la próxima vez que alguien te pregunte, ¿cómo un pomelo podría matarte? Ya vas a saber la respuesta. Porque el peligro nunca estuvo en la fruta.
sino en lo que hace con tu medicamento.